Mi hija vendió mi casa. El fraude familiar que ocultaba un secreto millonario. ¡Ay! Mi hijo, qué cosas suceden en la vida. Uno se va de vacaciones con la ilusión de pescar en Baja California y, al regresar, ¿qué crees? Mi propia hija, mi Jimena, me había vendido la casa para pagarle las deudas a su marido. Se burló, me llamó indigente a mí, que les di todo. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, porque esa vieja casa guardaba un secreto que ellos jamás imaginaron. ¿Quieres saber cómo este viejo le dio la vuelta a la tortilla? Quédate, mi hijo. Suscríbete y cuéntanos desde dónde nos escuchas para no perderte esta historia que es más enredada que un nopal. Regresar a casa después de unas buenas vacaciones, mi hijo, siempre es un alivio. Uno viene con el cuerpo cansado, sí, pero el alma llena de historias. Yo venía de Baja California, de un viaje de pesca que me había prometido desde que me jubilé. El mar, el sol, el aroma a salitre. Pensaba que la vida me sonreía. Pero como dice el dicho, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, porque a veces la felicidad es tan frágil como el cristal. Sillo al atardecer, con el sol de Sonora pintando el cielo de naranja y morado. El taxi me dejó frente a mi casa, mi santuario de 15 años. Traía mis maletas, una sonrisa boba en la cara y el corazón contento. Me bajé, le pagué al taxista y me dirigí a la puerta. Metí la llave en la cerradura, pero algo no cuadraba. Hice un poco de fuerza y ¡zas! La llave se partió en mi mano. Un pedazo quedó adentro y el otro, un muñón inútil entre mis dedos. Me quedé helado. Esto no está bien, pensé. El sudor frío me bajó por la espalda, y no era por el calor del desierto. Intenté con el control remoto del garaje, ese que Jimena me había insistido en instalar el año pasado. La luz verde parpadeó en rojo una y otra vez. Nada. Ni siquiera el timbre de la puerta con su cámara me reconocía. Saludaba, hacía señas, y la pequeña luz azul solo me ignoraba. Empecé a sentir un nudo en la garganta. De pronto, la puerta se abrió un poco con ese chirrido que nunca había tenido. Un hombre se paró en mi umbral. Era más joven que yo, tal vez unos 50 y tantos, con una camisa de un equipo de béisbol de la liga local que nunca había visto. Detrás de él, pude ver mi recibidor, pero las paredes ya no eran de ese color crema que yo había elegido con tanto cariño. Ahora eran de un verde salvia que me pareció ajeno. ¿Se le ofrece algo?, preguntó con una voz que no me sonaba familiar. Me quedé mudo un momento. Mi cabeza no entendía. Miré el número de la casa, 2847, el número correcto, la calle correcta. Esta es mi casa, dije, y sentí que las palabras se me atoraba en la garganta. Soy Roberto Mitchell, yo vivo aquí. La expresión del hombre cambió, de sospecha a incomodidad, como si hubiera descubierto un secreto que no era suyo. Señor, creo que ha habido un error. Nosotros compramos esta casa hace 3 semanas. Soy Samuel Sánchez. Mis rodillas, mijo, se me doblaron de repente. Tuve que agarrarme del marco de la puerta, de mi marco de puerta, para no caerme. ¿3 semanas? Hace 3 semanas yo estaba en un pequeño barco en Alaska, viendo ballenas saltar en la distancia. 3 semanas atrás estaba cumpliendo un sueño de jubilado, el viaje de pesca que tanto había anhelado. «¡Eso es imposible!», exclamé. Mi voz sonaba delgada, como si alguien más estuviera hablando por mí. Soy el dueño de esta casa. La tengo desde 2010. ¿Cómo puede haber un Samuel Sánchez en mi casa? El hombre, Samuel, sacó su teléfono. «Elena», gritó por encima del hombro.
Creo que deberíamos llamar a la policía. No, espere, balbuceé, buscando mi propio teléfono. Mis dedos estaban torpes. Esto es un error. Mi hija Jimena, ella se suponía que estaba cuidando el lugar. Marqué el número de Jimena. Sonó 1, 2, 3 veces. Samuel se quedó en el umbral sin amenazar, pero sin moverse. Su esposa Elena apareció detrás de él, ya con el teléfono en la oreja. Pude oírla darle mi dirección a alguien. Mi dirección. Papá. La voz de Jimena sonaba extraña, tensa. ¿Ya regresaste? Hay gente extraña en la casa, le dije, las palabras saliendo atropelladas, desesperadas y confusas. Jimena, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay gente en la casa? Silencio. Luego un suspiro. Ese suspiro tan particular que había perfeccionado en la adolescencia, el que significaba que yo estaba siendo difícil. Papá, deja el drama. La vendí. El mundo, mi hijo, se me volteó. De verdad tuve que sentarme en mi propio escalón de entrada, o en lo que solía ser mi escalón de entrada. Samuel Sánchez dio un paso atrás, quizás preocupado de que me fuera a dar un infarto, y yo sentía que en cualquier momento me daría. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Vendí la casa. Miguel necesitaba el dinero para pagar sus deudas. Teníamos ese poder notarial, ¿recuerdas? El de cuando te operaron de la vesícula. Pude oír a Miguel de fondo riéndose. Miguel se estaba riendo mientras mi hija explicaba cómo había vendido mi hogar. Jimena, no puedes simplemente vender la casa de alguien. Para eso no es un poder notarial. Eso no es... Ya está hecho. Papá, busca un hotel. Necesitamos hablar. Y colgó. Mi hija me colgó el teléfono mientras yo estaba sentado en el escalón de un extraño. De mi escalón, con mi llave rota aún apretada en la mano. La policía llegó en minutos. 2 oficiales, jóvenes. Tan jóvenes que podrían haber sido mis nietos. Fueron profesionales, incluso comprensivos. Pero la documentación que les mostró Samuel Sánchez era claramente para venta completada hace 3 semanas. Nueva escritura registrada en el ayuntamiento. Todo legal y en orden, al menos en el papel. Señor, dijo la oficial más joven, su mano suave en mi codo. Si no se va voluntariamente, tendré que escoltar. Me puse de pie lentamente, mi cuerpo moviéndose en automático. 40 años de formación legal se activaron en mi cabeza y me encontré catalogando todo sin pensar. La fecha de los documentos de venta. La firma que se parecía a la mía, pero que no podía ser. El sello del notario. Jimena había sido minuciosa. Mi equipaje, dije, sorprendido de la firmeza de mi voz. Samuel Sánchez, y ya estaba empezando a odiar ese nombre, me ayudó a cargar mis maletas en la patrulla. No está arrestado, me aseguraron los oficiales varias veces. Solo un viaje de cortesía a un hotel. Fueron amables, y eso de alguna manera lo hizo aún peor. Mientras nos alejábamos, volví para mirar mi casa por la ventana trasera. Un nuevo jardín al frente. Rosas del desierto, donde antes tenía mi pasto. Un buzón diferente. Pequeños cambios que se sumaban a una rajada, mi hijo. 15 años de mi vida, desaparecidos en 3 semanas. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Jimena. Hotel La Perla. Te reservé una habitación. Hablamos mañana. El oficial mayor me miró por el espejo retrovisor. ¿Está bien, señor? Asentí sin dejar de mirar el mensaje. Mi hija me había reservado una habitación de hotel. Lo había planeado todo. Mientras yo estaba en Alaska viendo la aurora boreal y sintiéndome agradecido por mi vida, por mi familia. Ella me lo estaba robando todo. De hecho,
dije, y mi voz me sorprendió con su firmeza. Voy a necesitar un abogado. El oficial asintió, probablemente pensando que se refería a una disputa civil. Él no entendía todavía, y Jimena, menos. 40 años en derecho corporativo me habían enseñado muchas cosas. Pero la más importante era esta. Los documentos cuentan historias. Y los documentos falsificados, mi hijo, estos cuentan las historias más interesantes de todas. Por eso, no hay que fijarse en las apariencias. Que el engaño se esconde bajo la fachada. Esa noche, mi hijo, en la cama de ese hotel de 5 estrellas que mi hija había elegido para mí, el Hotel La Perla, me sentía como un náufrago en una isla de terciopelo y mármol. El lujo, en lugar de consolarme, me asfixiaba. Cada almohada de plumas, cada lámpara de cristal, cada detalle sofisticado me gritaba una cosa. Aquí estoy para que veas que puedo pagarte esto, papá. No soy un monstruo. Pero yo, entre las sábanas de hilo egipcio, solo sentía el frío del engaño más cortante que cualquier brisa de desierto. Era una jaula de oro. Mi Jimena me había encerrado en ella para que el mundo viera su generosidad. ¡Qué hipocresía! Me levanté y caminé por la alfombra mullida, sintiendo cada paso como un peso más en el alma. La vista desde el balcón era impresionante. Campos de golf impecables, palmeras meciéndose con una ligereza que yo no sentía. Y más allá, las luces parpadeantes de Hermosillo. Mi ciudad, mi vida. Todo parecía tan normal, pero por dentro, mi mundo se había derrumbado como un castillo de arena. La imagen de Samuel Sánchez en mi puerta. La voz de Jimena confesando su traición. La risa de Miguel. Todo se repetía en mi cabeza. Como dice mi abuela, los golpes bajos duelen más cuando vienen de la propia mano. Y Jimena, mi propia hija, me había golpeado donde más dolía. Pero uno que ha lidiado con víboras en el mundo del derecho corporativo por 40 años, no se queda mucho tiempo lamentándose. Después del susto y la amarga hiel de la decepción, la rabia empezó a cocinarse a fuego lento en mi pecho como un mezcal añejo. Y con ella, mi cerebro de abogado, ese que nunca se jubiló del todo, empezó a conectar puntos. A ver, Roberto, me dije mirándome en el espejo con los ojos cansados. Esto huele a azufre y a billetes mal habidos. A Jimena no le da para tanto la cabeza. Esto es obra de Miguel, pero ella es cómplice. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo, mi hijo, ya me había quitado la venda de los ojos. El dolor se transformó en una determinación fría, calculada. Ya no era el papá traicionado, era el abogado que había desmantelado emporios y expuesto la corrupción de los más grandes. Jimena había despertado al león dormido. Gracias a Dios uno tiene sus mañas y la tecnología se ha vuelto un aliado hasta para los viejos. Siempre he sido un poco paranoico con los papeles importantes, más por la naturaleza de mi trabajo que por otra cosa. Desde que los documentos empezaron a volar por el mundo digital, me acostumbré a escanearlo todo. Cada escritura, cada contrato, cada pequeño recibo con implicaciones legales, iba directo a la nube. Mi viejo truco, como le decía Jimena, burlándose de mi meticulosidad, ahora era mi salvación. Ella lo veía como una excentricidad de anciano, yo como una póliza de seguro contra la deshonestidad. Abrí mi laptop en esa habitación con vista al campo de golf, donde el césped verde esmeralda parecía burlarse de mi realidad, y empecé a buscar. Mi dedo tembloroso al principio se fue volviendo firme al navegar por los archivos. Cada clic era un paso más hacia la verdad, un paso más lejos del abismo de confusión en el que me habían arrojado. Lo primero que encontré fue el fideicomiso familiar.
ese que establecí en 1995, mucho antes de que Jimena fuera siquiera una adulta, con tu madre, que en paz descanse. Un nido seguro para cuando yo ya no estuviera, para proteger a mis hijos de las trampas de la vida. Y, ay, mi hijo también de ellos mismos. Mi esposa siempre fue una mujer sabia, y ella fue la que insistió en cada cláusula, en cada candado. Y ahí, clarito como el agua, el documento decía que cualquier venta de la casa o de cualquier propiedad bajo el fideicomiso requería la firma de los 3 fideicomisarios, yo, Jimena y mi hijo Diego, que vive en Seattle. Era una cadena, mi hijo, y para que se rompiera, tenían que cortar los 3 eslabones. Yo estaba intacto y Diego, estoy seguro, también. Luego busqué ese mentado poder notarial que Jimena había mencionado. ¿Recuerdan, mi hijo? El que, según ella, le daba permiso para vender mi casa. Pura labia. Encontré el documento original en cuestión de segundos. No era un poder general, sino un poder limitado, específicamente para decisiones médicas durante mi operación de vesícula hace 2 años. Era una cosa muy técnica, firmada en el hospital, para que ella pudiera tomar decisiones si yo quedaba incapacitado. Y la fecha de vencimiento, clara como la luz del día, decía que había expirado 6 meses después del procedimiento. 6 meses, mi hijo. Y la venta se había hecho hace 3 semanas. Jimena sabía perfectamente que ese poder ya no valía ni un cacahuate. Ella lo había leído, lo había gestionado. No había excusa para la ignorancia. Me hervía la sangre, pero más que la rabia, era la decepción la que me carcomía. La mentira, el descaro de usar una situación de enfermedad para este engaño. Ella me había calculado cada paso. Como dice el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos, pero más duro es cuando te pican el corazón. Mi siguiente llamada fue a Diego, mi hijo que vive lejos. Es un buen muchacho, siempre más serio y centrado que Jimena, pero con un corazón de oro. La hora no importó. Lo desperté sin pensarlo. Eran las 4 de la mañana en Seattle, pero la emergencia era palpable. «Papá, ¿qué pasa?» «Jimena me acaba de llamar. Dice que estás teniendo un episodio, que estás confundido. Ese episodio, mi hijo, era mi forma de llamarle a la verdad, a la cruda realidad de la traición». «Diego», le dije, y mi voz sonaba más dura de lo que quería, como el metal frío. «Tu hermana vendió mi casa mientras yo estaba en Baja California». Silencio. Un silencio pesado al otro lado de la línea, interrumpido solo por el débil sonido de su respiración. Luego, la voz de Diego, incrédula y llena de una ira creciente. ¿Hizo qué? La forma en que lo dijo mi hijo me rompió un poco el corazón. No era solo su casa, era la casa de su infancia, el lugar donde creció, donde su madre había vivido y amado. Falsificó mi firma, Diego, y la tuya también, apuesto, porque el fideicomiso requería la aprobación de los 3 para cualquier venta. Dime, hijo, ¿tú firmaste algo sobre la casa recientemente? ¿Algún papel que Jimena o Miguel te enviaron, aunque sea por correo electrónico en los últimos meses? «¡Por Dios, papá!», exclamó, el sueño completamente disipado. «Claro que no. Sabes que yo nunca haría eso». «¿Cómo? ¿Cómo pudo? ¿Por qué?» Me lo confirmó. Otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero el fraude de Jimena parecía querer probar lo contrario, extenderse en el tiempo como una sombra. «Voy a volar para allá, papá. Apenas encuentre un vuelo, tomó el primero que salga», me dijo Diego. Su voz llena de preocupación y de una rabia contenida que reconocí de inmediato.
No, todavía no, le respondí. Necesito manejar esto con cabeza. Esto es un baile delicado y no quiero que pises en una mina, pero sí te voy a pedir un favor urgente. Necesito que me envíes una declaración notariada donde conste que nunca firmaste ningún documento de venta de la casa. ¿Puedes hacerlo hoy mismo? Ya estoy caminando en el auto, papá. No te preocupes, esto lo tengo. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría Jimena algo así, papá? ¿Qué tan bajo hemos caído? Su pregunta se quedó en el aire como una nube de humo de puro barato, pesada y cargada de tristeza. Yo ya lo sabía. Recuerdo la risa de Miguel, mi yerno, al fondo del teléfono, el día que Jimena me colgó. Deudas de juego, seguro. Ese hombre, mi yerno, siempre ha pensado que es más astuto que el diablo, más listo que cualquiera. Y Jimena siempre ha caído rendida a sus caprichos. Miguel, tu cuñado, siempre creyó que era más listo que la casa de apuestas. Le contesté. No hubo más que decir. La respuesta, mi hijo, era tan vieja como la humanidad, codicia y debilidad. Después de hablar con Diego, volví a esos documentos de compraventa que Samuel Sánchez me había enseñado, los mismos que la policía me había enviado por cortesía profesional, sin saber la magnitud del asunto. Ahí, en la pantalla de mi laptop, estaba la supuesta escritura de compraventa. Mi firma, mi hijo, ahí estaba. Una reproducción casi perfecta, pero no la mía. Había pasado 40 años examinando documentos, viendo firmas en juicios, detectando las mínimas desviaciones, los TELs, como les decimos en el argot legal, esas pequeñas delaciones que revelan la mentira. Y siempre hay un detalle. En esta, la R de Roberto tenía un trazo ligeramente distinto, una ligera indecisión al final, una presión de la pluma que no era la mía. Un ojo entrenado lo ve de inmediato. Era un trabajo de aficionado, mi hijo, un intento torpe, pero lo suficientemente bueno para engañar a un comprador de buena fe y, por desgracia, a un notario que, me temía, estaba de alguna manera involucrado o era demasiado descuidado. Me fijé en el sello del notario. Una firma clara. ¿Quién era este notario? ¿Había sido engañado o era cómplice? La investigación apenas comenzaba. La rabia inicial se había convertido en una calma fría y calculada. Era el momento de desentrañar cada capa de esta cebolla de engaños. El diablo está en los detalles, y yo, mi hijo, era un experto en encontrarlos. Me quedé en esa habitación de hotel, con la ropa de viaje de ayer, con el olor a mar de Baja California, que aún se aferraba a mi maleta, y tomé una decisión. Una decisión que iba más allá de la ley, una que tocaba el alma. Podría llamar a la policía ahora mismo, reportar la falsificación y el fraude. Sería un simple caso de robo, quizás un poco de cárcel para Jimena y Miguel, una multa, un borrón en su expediente. Pero no. Jimena había robado mucho más que una casa. Ella me había robado la confianza, la seguridad que uno cree tener en su propia familia, la fe que uno deposita en sus hijos. Había destrozado el santuario que construí con tu madre, el futuro que planeamos para ellos, el legado. Había pisoteado mi memoria y la de su madre. Yo quería que ella entendiera lo que se sentía perderlo todo. Quería que probara su propia medicina, que sintiera la misma traición que a mí me estaba quemando el alma. Esto no se trataba solo de recuperar mi propiedad, mi hijo. Esto trataba de restaurar algo más profundo. La dignidad, el respeto y la justicia moral. Como dice mi abuela, el que a hierro mata, a hierro muere. Y Jimena había sacado una espada. Esto no era solo un pleito legal, era una cuestión de honor, de justicia, de sanar una herida profunda que me había abierto mi propia sangre.
Y para eso mi hijo no solo necesitaba un abogado, necesitaba un ejército, una estrategia tan calculada como la suya, pero con la fuerza de la verdad detrás, un ejército que ya sabía dónde encontrar y cómo activar. Mi retiro había terminado, pero mi verdadero trabajo apenas comenzaba. La noche se me fue en blanco. Entre los documentos, los pensamientos y la rabia contenida, el amanecer me encontró en pie, listo para la batalla. Mi corazón, que parecía que se me iba a romper el día anterior, ahora latía con una determinación fría, como el acero. Jimena había desenterrado al viejo lobo de la ley que yo creía dormido. Y ese lobo, mi hijo, apenas estaba calentando las garras, afilando los dientes y recordando cada truco del viejo oficio. Iba a demostrarle que no es lo mismo hablar del toro que estar en el ruedo. Y ella, mi propia hija, estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. Mi hijo, después de una noche larga de desvelos y de desenmascarar el engaño de Jimena y Miguel, mi mente de abogado, esa que creí enterrada bajo años de jubilación y partidos de dominó, se encendió como la lumbre de un fogón. La rabia se había transformado en un frío acero y la tristeza en una determinación inquebrantable. Ya no era solo el padre dolido, sino el cazador que olía la sangre. Como dice mi abuela, en guerra avisada no muere gente. Y yo, mi hijo, acababa de recibir el aviso más cruel. La primera llamada la hice al amanecer, antes de que el sol de Hermosillo se asomara por el horizonte. Busqué en mi viejo directorio de piel, ese que guarda los números de toda una vida. Ahí estaba, Lixo Herrera Santiago, un colega de 1000 batallas, un amigo leal, un coyote de los buenos, como decimos. Santiago Herrera era de esos abogados que no solo conocía la ley, sino que la sentía en la sangre. Con él había desentrañado fraudes millonarios, defendido inocentes y puesto tras las rejas a más de un bribón. Lo habíamos hecho todo, desde pleitos de tierras en un ranchito de Jalisco, hasta intrincados casos corporativos en la Ciudad de México. Él había sido mi mano derecha en las grandes ligas y ahora era mi última esperanza personal. «Santiago», le dije, mi voz aún un poco rasposa por el poco sueño. «Roberto, viejo lobo de mar, ¿qué milagro te trae a estas horas?» «Pensé que andabas pescando tiburones en Alaska», me respondió con su voz aún jovial. «Peor que eso, Santiago, mucho peor. Mi propia hija me ha mordido la mano», le conté, y en pocas palabras, sin adornos, le solté toda la historia. La casa, el viaje, la venta fraudulenta, el poder notarial caducado, la risa de Miguel, la incredulidad de Diego. No se me escapó un solo detalle. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No el silencio de la sorpresa, sino el de la consternación. Santiago era un hombre de familia, sabía el valor de esas cosas. «Dios mío, Roberto». «Jimena, pero si era tu adoración, tu ojito derecho», exclamó finalmente con un tono que mezclaba incredulidad y una rabia creciente. «Eso es más que una traición, viejo. Es una canallada, un vil robo, un crimen. Lo sé, Santiago, y quiero que lo sientan. Quiero que entiendan lo que me se hicieron. No quiero un simple pleito civil. Quiero que paguen hasta el último centavo y que la ley les caiga con todo su peso», le dije, y pude sentir cómo la determinación se me endurecía en cada palabra. «Quiero que no les quede ni para un chicle. Que la vergüenza les persiga como una sombra. Y, si se puede, que pasen un buen rato tras las rejas. Roberto, sabes que para estas cosas no solo hay que ser abogado, hay que ser estratega. Esto es un baile delicado, pero te prometo que bailaremos al son que ellos toquen y les daremos una tunda que no olvidarán. Voy a reunir a nuestro viejo equipo, a la doctora Patricia Checa,
nuestra perita en grafoscopia. No hay firma que se le resista. Al licenciado Benavides, el experto en bienes raíces, y a mi sobrina, la joven licenciada Sofía. Es una leona, Roberto, y vive para casos así. Para mañana por la tarde estaremos en tu hotel. Necesito ver todos los documentos que tienes. Y no te preocupes por los honorarios, viejo. Esto es personal, por ti y por la memoria de tu santa esposa. Y así mi hijo, la maquinaria de la justicia se puso en marcha. Al día siguiente, la habitación de mi hotel, esa jaula de oro que Jimena había elegido, se convirtió en nuestro cuartel general. Santiago llegó con su equipo y la energía en el aire era palpable. La mesa de la sala, que antes había servido para desayunos de lujo, ahora estaba cubierta de papeles, mapas mentales y pantallas de laptop. Aquí está la estrategia, Roberto, dijo Santiago, golpeando la mesa con la palma de la mano. Vamos a atacar por 3 frentes, como los buenos generales. Primero por la vía civil. Vamos a demandar la anulación de la venta, la restitución de tu propiedad y una indemnización por daños y perjuicios que les va a doler hasta el alma. Daños morales, gastos de hotel, el quebranto emocional, todo. Luego por la vía penal. Aquí es donde se ponen interesantes las cosas. Falsificación de documentos, fraude específico, abuso de confianza y, por supuesto, abuso de adulto mayor. Esto último en Sonora es un delito grave con penas severas. Y si encontramos evidencias de que planearon algo peor, entonces las cosas se van a poner color de hormiga. Y por último, continuó, su voz bajando a un tono más serio, la vía federal. Si encontramos evidencias de lavado de dinero, evasión fiscal, o si hubo movimientos de fondos entre estados, ahí entra la PGR. Y esos no se andan con chiquitas, pero eso lo vemos más adelante. Por ahora lo urgente es congelar sus bienes y revertir esta venta. La doctora Patricia Checa, una mujer menudita pero con ojos de lince, se puso a trabajar con los documentos. Sacó sus lentes, su lupa y un aparato que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Examinó cada trazo de la supuesta firma mía en la escritura de compraventa, la que Samuel Sánchez les había mostrado a los policías. Aquí, señor Mitchell, dijo señalando un punto con una punta láser. La presión del bolígrafo es inconsistente. Su firma auténtica, la que tengo de su acta de nacimiento y su identificación, tiene una presión fuerte y un trazo más fluido. Aquí hay dudas. Es una falsificación, pero hecha con cierto cuidado para engañar a un ojo no entrenado, pero mi equipo encontrará la prueba irrefutable, y la firma de su hijo, Diego, ni se diga. Esa es aún más burda. No había duda, mi hijo. Jimena y Miguel habían metido la mano hasta el codo. No se puede tapar el sol con un dedo. Y la doctora Checa iba a destaparlo todo. Al cabo de unas horas teníamos todo listo. El licenciado Benavides y la licenciada Sofía prepararon la demanda con una velocidad impresionante. Cada cláusula, cada artículo, cada antecedente legal estaba ahí, pulcro y letal. El expediente era un monstruo de papel, pero cada hoja era un clavo más en el ataúd de Jimena y Miguel. Lo primero es la interdicción de emergencia, explicó Sofía. Necesitamos una orden judicial para congelar todos sus activos, cuentas bancarias, propiedades, coches, todo. Así no podrán mover el dinero de la venta de tu casa ni usar otros bienes para saldar las deudas de Miguel. Y también pedimos una orden de restricción para que no puedan acercarse a ti, Roberto, ni a Diego, ni a la casa, añadió Santiago. Ya sabes, por aquello del abuso de un adulto mayor y para evitar cualquier cosa desagradable. Con la vara que midas serás medido.
y ellos se van a medir con la vara más alta. Esa misma tarde nos dirigimos a los juzgados de Hermosillo. Santiago, con su imponente presencia y su reputación, logró que el juez Zapata, un viejo conocido nuestro, nos recibiera de inmediato. Presentamos el expediente, el testimonio de la doctora Checa, la declaración notariada de Diego. El juez Zapata, un hombre serio y justo, escuchó con atención, sus ojos moviéndose rápidamente sobre los documentos. Su rostro, generalmente impasible, mostró una sombra de indignación. «Licenciado Herrera», dijo el juez, su voz grave resonando en la sala. «Esta es una acusación muy seria. Especialmente el cargo de abuso de adulto mayor y la falsificación de documentos de esta magnitud. Esto no es juego de niños». «Su señoría», respondió Santiago con firmeza. «Mi cliente es un hombre honorable, un exabogado con una carrera intachable. La evidencia es clara y contundente. Solicitó la orden de congelamiento de activos y la orden de restricción de emergencia sin previo aviso, para evitar la disposición de bienes y salvaguardar la integridad de mi cliente». El juez asintió. Su mirada se endureció. «La orden de congelamiento de activos es inmediata y completa para los señores Jimena Carter de Juárez y Miguel Juárez. Incluye todas sus cuentas bancarias, propiedades, vehículos y cualquier otro bien a su nombre. Asimismo, se expide una orden de restricción. Licenciada Sofía, encargue a los actuarios que hagan la notificación personal de inmediato, para que no tengan oportunidad de mover un solo peso». Salimos del juzgado con una sensación de triunfo, pero también de tristeza. Era un paso importante, mi hijo, un golpe certero, pero sabía que era solo el principio y el precio emocional para mí era inconmensurable. La justicia, a veces, es una espada de doble filo. Minutos después, mi teléfono zumbó. Era un número desconocido, pero la vibración era insistente. Contesté. «Papá, ¿qué has hecho?» «No puedo usar mis tarjetas. El banco dice que mis cuentas están congeladas y Miguel está furioso. Está destrozando todo en la casa». La voz de Jimena estaba histérica, las palabras saliendo atropelladas entre jadeos. De fondo, pude oír el estruendo de algo rompiéndose, vidrios quizás, y la voz de Miguel bramando obscenidades. «Jimena», le respondí, mi voz helada, sin rastro de la calidez de un padre. «Tú cometiste fraude, vendiste mi casa. ¿Qué esperabas? Papá, no entiendes. Miguel conoce gente peligrosa. Si no les paga Dios, papá, nos van a matar. Nos van a hacer daño». Esa última parte, mi hijo, me hizo abrir los ojos. La desesperación en su voz era real. «Eso, Jimena, suena como un problema tuyo. Tú lo elegiste, tú lo apoyaste. Ahora a bailar con el pañuelo». Y colgué. Inmediatamente, marqué a mi viejo contacto, Vicente Morales, un investigador privado que había usado en mis días corporativos. Un hombre discreto, eficiente y que sabía moverse en las sombras de Hermosillo y Guadalajara como pez en el agua. «Roberto, pensé que ya te habías jubilado de los líos», me dijo al contestar, su voz con un dejo de sorpresa. «Así fue, Vicente. Pero ahora me jubilé de la vida tranquila. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Miguel Juárez, sus deudas de juego, a quien le debe, todo el entramado. Y, sobre todo, esa gente peligrosa de la que habla. ¿Quién es Tony el Martillo Torres?» «¿Tony el Martillo Torres? Híjole, Roberto. Ese es pesado. Un viejo lobo de mar de los de antes. Oficialmente tiene constructoras por Guadalajara y Puerto Vallarta.
Extraoficialmente es el cobrador más efectivo y más despiadado en 3 estados. Dicen que no cobra dinero, cobra en carne. Pero no te preocupes, Roberto. Manos a la obra. Mañana te tengo los primeros reportes. Te cubro las espaldas. Colgué el teléfono. La conversación con Jimena y las palabras de Vicente resonando en mi cabeza. Miguel, Miguel, pensé. Ahora la desesperación de Miguel era mi aliada. Sus amenazas, sus conexiones peligrosas, eran más pruebas de su culpabilidad y de la profundidad del pozo en el que se habían metido. La llamada de Jimena, más que asustarme, avivó mi fuego. Ella había invocado la oscuridad y ahora esa oscuridad la perseguía. La idea de que pudiera haber planeado mi muerte, esa idea me heló la sangre. Pero también me dio la claridad de que esta lucha no era solo por la casa, era por mi vida y por la verdad. Como dice el refrán, el que persevera alcanza. Y yo, mi hijo, iba a perseverar hasta el final. No les iba a dar tregua. Jimena y Miguel estaban a punto de descubrir que no todo lo que brilla es oro. Y su castillo de naipes, construido sobre mentiras y traiciones, iba a caer con estruendo. La justicia, aunque lenta, ya estaba bailando a su puerta. Mi hijo, después de una noche larga, donde el enojo y la tristeza se me cuajaron en el alma como leche echada a perder, el amanecer me encontró en pie, listo para la batalla. Había llegado el momento de enfrentar a Jimena y a Miguel en su propio terreno, en su castillo de mentiras allá en Guadalajara. Como dice mi abuela, no es lo mismo hablar del toro que estar en el ruedo. Y yo, mi hijo, iba a entrar a ese ruedo con la espada desenvainada. Mi coche de alquiler, un modesto Nissan Suru que me había llevado por las carreteras de Sonora, parecía un pajarito perdido entre los autos de lujo que se estacionaban en su colonia de Las Lomas, en Guadalajara. De Hermosillo a Guadalajara, el camino se sintió más largo que una cuaresma. Cada kilómetro era una vuelta de tuerca a mi paciencia, cada paisaje, un recordatorio de lo que había perdido. Ella, mi hija, vivía en una casa 2 veces más grande que la que me había robado, un monumento al despilfarro y a la ambición desmedida. El negocio de bienes raíces de Miguel, ese que supuestamente iba viento en popa, ahora me parecía un castillo de arena. Eran las 10 de la mañana cuando llegué. Miguel fue el que abrió la puerta en bata de seda, con una taza de café humeante en la mano. No se le veía sorprendido de verme, como si ya me esperara. «Roberto», me dijo, sin siquiera molestarse en llamarme papá o suegro, un desprecio que me caló hasta los huesos. Jimena está en la cocina. Su voz, mi hijo, era puro cinismo. La casa de ellos olía a dinero nuevo, a éxito prefabricado, velas aromáticas que costaban más que la despensa de un mes, flores frescas en cada jarrón. Todo un despliegue para impresionar, para gritarle al mundo que eran ricos y exitosos. Jimena estaba sentada en una isla de mármol que podría haber servido para una mesa de banquete, su laptop abierta, con esa expresión defensiva que le conocía desde su adolescencia, esa máscara que ponía cuando sabía que la habían agarrado con las manos en la masa. «Papá», empezó antes de que yo pudiera abrir la boca, antes de que digas nada. 380.000 pesos. Le interrumpí sentándome frente a ella con mi voz tan fría como el hielo de un cenicero. Ese es el número, ¿verdad? Eso es lo que debe Miguel. La taza de café de Miguel se detuvo a medio camino de sus labios. Jimena abrió la boca, luego la cerró, sin palabras. Sus ojos, mi hijo, parecían platos de pozole, de sorpresa y miedo. ¿Cómo? ¿Cómo supiste? He estado despierto desde las 4 de la mañana haciendo llamadas, les dije.
y mi voz era una losa de concreto. Es sorprendente lo que la gente te cuenta cuando eres un abogado corporativo jubilado y mencionas la investigación federal y fraude. El puntero de tu marido, ese que le apuntaba las apuestas, fue particularmente parlanchín. El rostro de Miguel se puso blanco y soltó la taza de golpe, el café salpicando el mármol reluciente. «Usted no sabe con quién se está metiendo, viejo», me espetó Miguel con una amenaza que le salió más balbuceo que gruñido. «No», le respondí manteniendo mi voz nivelada. «Tú no sabes con quién te estás metiendo. Siéntate, Miguel». Y se sentó. 40 años dando órdenes en salas de juntas y tribunales tienen sus usos más allá del derecho corporativo. A veces, mi hijo, una mirada, una postura, un tono de voz son más poderosos que cualquier pistola. Quien calla, otorga. Y ellos estaban a punto de otorgar mucho más de lo que imaginaban. «Mira, papá, esto es lo que va a pasar», dijo Jimena, recuperando algo de su aplomo. «Tienes 67 años. No necesitas una casa tan grande. Considera esto como parte de tu plan de jubilación. Te hemos apartado dinero para una linda residencia de asistencia, como en la que estuvo mamá antes de morir. Ese golpe, mi hijo, me dio directo en el centro del pecho, como una espina en el alma. La misma Jimena que había puesto a tu madre en la residencia más barata que encontró, la que visitaba una vez al mes, si acaso. Yo, en cambio, pasé cada día allí, viendo cómo el amor de mi vida se apagaba en una habitación que olía a desinfectante industrial y desesperación. Tuvo la osadía de usar la memoria de su madre, de mi esposa, para justificar su robo. «Tienes razón», le dije levantándome lentamente. «Me estoy jubilando de su red de seguridad». Me dirigí a la puerta y cuando mi mano tocó el pomo, me giré para verlos. Ambos seguían sentados, Jimena con la boca abierta, Miguel con el rostro congestionado de furia. La máscara de Jimena empezaba a resquebrajarse. Cometieron falsificación, fraude, abuso de adulto mayor y conspiración. Les enumeré, cada palabra un martillazo. Esos son solo los cargos estatales. Los cargos federales serán mucho más interesantes, y no solo eso, Jimena. Bajé mi voz para que solo ellos pudieran escucharme, y la miré directamente a los ojos. Sé lo del capitán del barco. Sé que le pagaste para que mi viaje a Baja California tuviera un accidente. Pero cambié de tour a última hora. Siempre he sido afortunado, ¿no crees? Lo de la casa fue solo el principio de tu plan, ¿verdad? El color de Jimena desapareció, como si le hubieran quitado la sangre de golpe. Miguel se levantó de un salto con los ojos inyectados en sangre. «Mentira. Ella nunca haría...» «Cállate, Miguel», le dije, mi voz cortando la suya como un cuchillo caliente. Las evidencias, mi hijo, hablan más fuerte que las palabras. Y en este caso, la evidencia va a ser una grabación, así que mejor no sigas incriminando. Ahora sí, les va a llover sobre mojado. Saqué mi teléfono. Hice una foto de ellos sentados en su cocina de mármol, sus rostros descompuestos. Por cierto, el licenciado Herrera les manda saludos. ¿Se acuerdan de Santiago? El exfiscal federal. Está fascinado con su caso. Salí de esa casa, de ese monumento a la vanidad y la avaricia, y me paré en su impecable jardín. 6 recámaras para 2 personas, un garaje para 3 coches con un Tesla, una camioneta de lujo y un Porsche, una alberca que brillaba sin usar en el patio trasero. Todo, mijo, construido sobre arena, esperando que la marea subiera para derribarlo. No se puede sembrar vientos y cosechar flores. Y ellos estaban a punto de cosechar una tormenta. Le envié un mensaje a Santiago.
reúne al equipo, vamos a la guerra. Había sido padre por 39 años. Había intentado proteger a Jimena incluso cuando no lo merecía, buscando excusas para sus caprichos, para su ambición. Pero parado allí, bajo el sol de la mañana, mirando la casa que había comprado con dinero robado, sentí algo que se rompió dentro de mí. Esa parte que la justificaba, que decía que todavía era mi niña. Esa parte, mi hijo, murió tan limpiamente como si la hubieran extirpado con cirugía. Era hora de ser otra cosa. Era hora de convertirme en lo que Jimena me había obligado a ser, un depredador. El edificio de oficinas de Santiago Herrera se alzaba como un monumento de cristal y acero a la justicia, o al menos a las horas facturables. El viaje en el elevador hasta el piso 14 pareció eterno. Las puertas de bronce reflejaban una versión de mí que apenas reconocía. 3 días de hotel y noches sin dormir habían afilado algo en mi rostro. El abuelo bonachón había desaparecido. Lo que me devolvía la mirada era más parecido al fiscal que había sido hace 40 años antes de que el derecho corporativo me ablandara. Marisol, la secretaría de Santiago, se puso de pie cuando entré. Habíamos trabajado juntos durante la fusión de Industrias Pembroke y noté que su sonrisa vaciló entre la simpatía y una excitación apenas contenida. Ella vivía para casos como este. Está esperando en la sala de juntas. «Ah, Roberto», me dijo con todo el equipo. El pasillo se extendía. El mármol resonaba con cada paso como una cuenta regresiva. Ese olor me golpeó primero. Cuero viejo y papel. El perfume de la guerra legal. Me transportó a mi primer gran caso cuando era joven y creía que la justicia era simple. Santiago había transformado la sala de juntas en un centro de mando. Los papeles cubrían la mesa de caoba en filas impecables, codificados por colores y etiquetados. 4 laptops zumbaban. 2 impresoras esperaban como soldados. La pizarra blanca mostraba una línea de tiempo que hacía que el engaño de Jimena pareciera lo que era. Santiago se puso de pie, un hombre imponente de casi 2 metros, con su cabello plateado perfecto a sus 70 años. «Listos para destruirlos, viejo», me dijo. «Hasta las cenizas». La doctora Patricia Checa, nuestra perita en grafoscopia, llegó a las 9:30 en punto. Traía un equipo que parecía más apropiado para un laboratorio forense que para una oficina de abogados. Extendió los documentos falsificados de Jimena sobre la mesa y luego sacó un aparato de aumento que, juraría, podía ver hasta los átomos. «Mire aquí», dijo colocando el lente sobre mi supuesta firma. «Los patrones de presión son completamente erróneos. Su firma auténtica muestra una inclinación consistente hacia la derecha, con trazos descendentes pesados. Esto golpeó la falsificación. Fue escrito por alguien zurdo natural, compensando con la mano derecha. La sangre se me heló. Jimena era zurda. Lo había sido desde la infancia, después de que se rompiera el brazo derecho al caerse de la bicicleta. El envejecimiento de la tinta es aún más condenatorio, continuó la doctora Checa, sacando otro dispositivo. Este documento dice ser del 20 de febrero, pero la química de la tinta muestra que tiene menos de 4 semanas de antigüedad, tal vez 3. Santiago tomaba notas en su cuaderno legal. El único sonido era el raspar de su pluma. Luego levantó la vista. «Esto es fraude del libro de texto, Roberto. Es procesable, ganable, devastador». La línea de tiempo en la pizarra blanca contaba la historia mejor que cualquier argumento final. 20 de febrero. Jimena afirmaba que yo había firmado los documentos de venta. 20 de febrero.
Su Instagram la mostraba en el Casino Bellagio de Las Vegas con una copa de champán en alto. 21 de febrero. Otra publicación junto a la alberca. 22 de febrero. Todavía en Las Vegas. Mientras tanto, yo había estado en Hermosillo toda esa semana con citas médicas todos los días. Todo documentado. «Hay más», dijo Santiago. Sacó otro expediente. La notaría que autenticó estos documentos, la licenciada Laura Valdés, ¿adivina para quién trabaja? Esperé. Para Susana Contreras, la agente de bienes raíces que manejó la venta, la compañera de universidad de Jimena, juntas desde el inicio. Las piezas encajaron como engranajes. Esto no fue un impulso o desesperación, mi hijo. Esto fue una conspiración. Como dice mi abuela, el que con lobos anda al aullar se enseña, y Jimena se había juntado con una manada. «Quiero que esto quede blindado», dije, mi voz firme a pesar de la rabia que bullía en mi pecho. Sin escapatorias, sin tecnicismos. Cuando le soltamos esto, quiero que sea una aniquilación completa. Santiago sonrió. La clase de sonrisa que había aterrorizado a los directores ejecutivos de las empresas más grandes. Lo haremos por 3 vías. Civil para daños y devolución de la casa. Penal por fraude, falsificación y abuso de adulto mayor. Y federal por fraude electrónico y conspiración. Ya verás que no se van a poder ni esconder debajo de las piedras. La doctora Checa guardó su equipo con cuidado. Señor Mitchell, en 30 años de examen forense de documentos, nunca he visto un trabajo tan aficionado. Su hija podría haber engañado a un observador casual, pero bajo cualquier escrutinio real, esto se desmorona por completo. ¿Qué tan rápido podemos congelar sus activos?, le pregunté a Santiago. Para el final del día, respondió. No podrán comprar ni un café mañana. Su castillo de naipes se va a derrumbar. Y así, mi hijo, empezó el verdadero baile, el baile de la justicia. Mi hijo, dicen que no hay cuña que apriete más que la del mismo palo. Y lo de Jimena y Miguel me estaba apretando el alma como una soga. Pero uno, que ya ha caminado por los vericuetos de la vida, sabe que después de la tormenta siempre llega la calma, o al menos la oportunidad de levantar lo que el viento se llevó. Y en este caso, mi hijo, la justicia apenas estaba comenzando su danza. El juez había dictado la orden de congelamiento, y ahora el juego era otro. 4 días después de que Santiago le entregara los papeles al actuario, un ruido en el estacionamiento del hotel me despertó de golpe a las 3 de la mañana. No golpeaba mi puerta, sino las paredes del pasillo, como un animal enjaulado. Algo me dijo que grabará, que no me confiara. Activé la aplicación de grabación en mi teléfono. Abrí la puerta. Miguel parecía haber envejecido 5 años en 3 días. Ojos inyectados en sangre, barba de rastrojo, ropa arrugada. El olor a tequila rancio me golpeó. «Nos estás matando, viejo», balbuceó, empujándome para entrar en la habitación. Intenté mantener la calma. «Miguel, estás borracho. Lárgate antes de que llame a seguridad». «¿Seguridad?», se rió, una risa fea y hueca. «¿Crees que importa la seguridad? ¿Sabes quién es Tony el Martillo Torres?» Yo no lo sabía, pero seguía grabando. Tony el Martillo cobra deudas, Roberto, y cobra con sangre cuando no hay dinero. 380.000 pesos vencidos el mes pasado, pero tú ya lo sabías, ¿verdad? Sabes que vendemos tu casa para pagar mis deudas. Miguel se acercó. Su aliento era tóxico. Los accidentes pasan, Roberto. Corazones débiles, caídas tontas, desaparecidos por completo a veces, incluso en hoteles bonitos. ¿Es eso una amenaza, Miguel?
Su mirada, mi hijo, era puro odio. Es una promesa. Retira los cargos, descongela las cuentas, o desearás que Jimena te hubiera metido en el mismo basurero que a tu esposa. «¡Lárgate!», le grité. Y él se fue, pero no sin antes patear una lámpara. La seguridad del hotel llegó a los pocos minutos. Miguel se había esfumado, pero todo estaba documentado. No hay mal que por bien no venga. Y Miguel acababa de darme una de las pruebas más importantes. Al día siguiente, Vicente Morales, mi investigador, me encontró en un mirador de la Sierra de San Ignacio. Me entregó una carpeta gorda llena de fotos y documentos. «Su yerno está metido hasta el cuello, Roberto», me dijo. «Tony el Martillo Torres es de la vieja escuela de la mafia de Las Vegas. Oficialmente dirige una constructora. Extraoficialmente es el cobrador más peligroso en 3 estados». Las fotos mostraban a Miguel reunido con un hombre que parecía la violencia encarnada, Tony Torres. La deuda total está más cerca del $500,000. Y aquí viene lo interesante. Jimena también ha estado firmando documentos de préstamo. 3 testigos juraron que ella nunca ha estado en estos juegos. Miguel también ha estado falsificando la firma de Jimena. La ironía, mi hijo, era casi poética. El que falsificaba ahora era falsificado. El que a hierro mata a hierro muere. El 5 de abril, una llamada inesperada me trajo nuevos aliados. Era Samuel Sánchez, su voz tensa, cargada de ira. «Señor Mitchell, necesitamos hablar. Mi esposa está destrozada. Ahorramos 20 años para esta casa. Hemos descubierto que nuestra agente de bienes raíces, Susana Contreras, ella y su hija, Jimena, se conocen de toda la vida. Nos presionó para cerrar rápidamente. Ahora sabemos por qué». Elena Sánchez tomó el teléfono. «Señor Mitchell, testificaremos. Ayudaremos en todo lo que podamos. Solo queremos nuestro dinero de vuelta y que estas personas sean castigadas». Su abogada, Cristina Paredes, era joven, ambiciosa y brillante. Había encontrado conexiones entre Jimena y Susana que se remontaban a años. Vacaciones compartidas, inversiones mutuas, un patrón de transacciones inmobiliarias sospechosas. «Esta no es la primera vez que hacen esto», dijo Cristina cuando nos reunimos con ella. Encontré otras 3 propiedades con patrones de venta cuestionables, todas de propietarios de edad avanzada, todas ventas rápidas por debajo del valor de mercado. Están usando un esquema, señor Mitchell. El 10 de abril llegó la mediación ordenada por la Corte. El mediador era un juez jubilado, don Fidel Juárez, que lo había visto todo. Jimena llegó con un traje de diseñador, una elección que gritaba negación o desafío. Don Julio Brenes, su abogado, intentó controlar la narrativa. «Mi cliente fue manipulada por su esposo. Es una víctima de coacción doméstica». Miguel, sentado a su lado, explotó. «¿Coacción? Ella planeó todo». Me mostró los documentos del fideicomiso, me dijo exactamente cómo. Brenes agarró el brazo de Miguel, pero ya era tarde. «¿Me dijiste que se estaba muriendo?», le gritó Miguel a Jimena. «Dijiste que nunca se enteraría. Dijiste que el viaje a Baja California era el momento perfecto». La seguridad de la sala arrastró a Miguel, que seguía gritando. La máscara de Jimena, mi hijo, se resbaló por completo. Me miró con unos ojos que nunca había visto, fríos, calculadores, vacíos. «Se suponía que ibas a morir en ese viaje», dijo en voz baja. «El capitán del barco recibió su dinero para tener un accidente, pero cambiaste de tour a última hora. Siempre fuiste afortunado, papá». La sala se quedó en un silencio sepulcral.
Hasta don Fidel parecía sorprendido. Brenes intentaba frenéticamente que su cliente dejara de hablar, pero Jimena siguió. La bomba había estallado. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Santiago. Jimena acaba de retirar 50.000 pesos en efectivo de una cuenta que pasamos por alto. Segundo mensaje de Vicente. Miguel acaba de reunirse de nuevo con Tony Torres. Torres no se veía contento. Las piezas encajaron. No iban a pelear más. Iban a huir. El 26 de abril, la oficial Martínez me hizo una señal en los juzgados. Jimena llegó 10 minutos después con una nueva abogada, la licenciada Sandra Chen, cuya reputación la precedía como un mal olor. «Señor Mitchell», dijo Chen en el pasillo, su voz tan afilada como un vidrio roto. «Las acusaciones de abuso de un adulto mayor son graves. Pueden ser contraproducentes». Detrás de ella, Jimena, con las manos temblorosas, apretaba su bolso de diseñador, evitando mi mirada. Había bajado de peso. El estrés la estaba carcomiendo por dentro. Santiago apareció a mi lado. Contrató a la más sucia de Hermosillo. Chen no solo dobla las reglas, las rompe. La fiscal Denise Morales llegó enseguida, su rostro enrojecido por la anticipación. El juez Ignacio Roca entró a las 9 en punto. Roca no tenía paciencia para los ladrones, y menos para los que robaban a la familia. Las manos de Jimena empezaron a temblar más fuerte. Santiago presentó las pruebas metódicamente. Los documentos originales del fideicomiso, los estados de cuenta bancarios, el análisis forense apareció en la pantalla de la sala. La doctora Checa testificó por videollamada segura. Cada firma falsificada ampliada, cada fecha fraudulenta resaltada, el juez Roca se inclinó hacia adelante. Señorita Carter de Juárez, la voz del juez Roca pudo haber congelado el desierto. Su pasaporte, por favor. Chen objetó. Con lugar, dijo el juez. Chen objetó de nuevo. La mirada del juez Roca pudo haber derretido el acero. Su cliente es un riesgo de fuga, abogada. El pasaporte se queda en la corte. El rostro de Jimena se desmoronó. Durante el receso fui al baño. Ella me siguió, revisando el pasillo en busca de testigos antes de arrinconarse junto a los lavabos. Las luces fluorescentes la hacían parecer esquelética. El maquillaje corrido, la desesperación filtrándose a través de su fachada perfecta. «Tengo 200.000 pesos en efectivo», susurró. Intrazables, tómelo y diga que estaba confundido. «Tú robaste mi jubilación y lo llamas amor», le dije, mi voz un susurro de decepción. Su rostro se torció en algo que no reconocí. «Se suponía que me ibas a amar incondicionalmente». «El amor incondicional no significa el robo incondicional, Jimena. Miguel tiene amigos, amigos peligrosos. Saben dónde te quedas. También la policía», le agregué. Ella me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «¿Por qué no te mueres como mamá?» «Calladito y agradecido por lo que te dimos». Ahí estaba, mi hijo. La verdad bajo la actuación. Me solté y la dejé llorando en ese baño, o pretendiendo llorar. Ya no podía saberlo, y francamente ya no me importaba. El fiscal Morales me esperaba en la cafetería del juzgado. Le puse la grabación en mi teléfono. Su sonrisa se hizo más amplia con cada palabra. Manipulación de testigos, intento de soborno y eso de su esposa, conciencia de culpa. Ella acaba de armar mi caso. Déjala que crea que lo estoy considerando, le dije. Quiero que confíe. Quiero que sea descuidada. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Miguel. Tu hija dice que no quieres entrar en razón.
Déjame explicarte lo que está en juego. M. 4 días pasaron desde el mensaje de Miguel. Había contratado a Tomás Rocha, un policía de Hermosillo fuera de servicio, para que me siguiera discretamente. Jimena, en un intento de quedar bien, me había enviado un correo para que fuera a su casa a buscar unas herramientas que había dejado en el garaje, sabiendo que era un lugar público donde los vecinos pudieran ver. Cuando llegué, ella y Miguel habían reunido a varios vecinos para un espectáculo. Mi martillo de mi padre, mis medallas militares y el álbum de fotos de mi esposa y la infancia de Jimena, todo fue destruido y arrojado al suelo frente a ellos. Los vecinos, con sus teléfonos, grabaron el vergonzoso momento. Fue una humillación pública para mi hijo, pero cada herramienta destruida era evidencia. Cada palabra cruel era testimonio. Mi teléfono sonó inmediatamente. El tono de emergencia de Santiago. Roberto, tienes que saber algo sobre la casa. El mensaje de Jimena llegó simultáneamente. ¿Por qué estaba sonriendo? Me detuve a un lado de la carretera. La voz de Santiago continuó. No es lo que pensábamos. El fideicomiso, en realidad, dice que el dinero deja huellas, y Miguel había estado bailando tap en cemento fresco durante años. El 20 de mayo, Vicente Morales me envió una foto. Miguel en un almacén en el sur de Hermosillo, flanqueado por Tony el Martillo Torres y el Grandote. Miguel, acorralado. El mensaje a la División de Investigación Criminal del SAT fue clínico, preciso. Capturas de pantalla de la cuenta de Jimena en las Islas Caimán. El laberinto de empresas de Miguel. Los 650.000 pesos de la venta de la casa. La respuesta automática llegó. Caso SAT 2025, Hermosillo C47 creado. Vicente me llamó mientras yo todavía estaba en el ordenador. Están en la oficina de Miguel ahora mismo. A través de su teléfono, vi a 3 hombres con trajes caros entrar en la plaza financiera de Hermosillo. Cobro, no negociación. 47 minutos. Cuando Miguel salió, su camisa desabrochada, las manchas de sudor eran visibles. Va al banco, narró Vicente, y sale con las manos vacías. Las cuentas están congeladas. La desesperada llamada de Miguel a Jimena. Jen, vinieron a mi oficina. El banco no me da nada. Tu papá nos ha destruido. El 25 de mayo, el agente del SAT, Raúl Contreras, parecía más joven que mi hijo Diego, pero sus ojos tenían el hambre de alguien que construía una carrera sobre casos importantes. Nos reunimos en el edificio federal del centro. Señor Mitchell, su limpieza de garaje fue bastante productiva, dijo Contreras, extendiendo los documentos financieros de Jimena. Hemos congelado 14 cuentas hasta ahora. Hay una propiedad en San Pedro Garza García, de la que no teníamos conocimiento. ¿Su hija mencionó eso? Ella no lo había hecho. Otro secreto, otra traición. El 31 de mayo, Jimena llamó, histérica. La cuenta de las Caimán está vacía. 300.000 pesos desaparecieron. La voz de Miguel, distante pero clara. No es lo que piensas. El sonido de una bofetada, el teléfono cayendo. Me robaste mientras yo te robaba a ti. Mentirosa, me has estado robando todo el tiempo. La línea se cortó. Sentí solo una fría satisfacción. Los criminales se estaban devorando entre sí. Mi teléfono volvió a sonar. Tu hija no sabe todo sobre el fideicomiso, sobre su madre. Reúnete conmigo. Sonidos de forcejeo, algo rompiéndose. La voz de Jimena. No te atrevas a contactar a mi padre. Este es tu desastre, no el suyo.
El sonido de Miguel golpeando algo fuerte, luego nada. Pasaron 5 días antes de que los viera de nuevo. El 10 de junio. La noticia local anunciaba en su teletipo: hija roba casa de padre moribundo. Jimena llegó con un traje prestado que no le quedaba bien. Miguel no. Se emitiría una orden de arresto por su ausencia. Ella se veía más pequeña, más vieja, como si la pena la estuviera devorando por dentro. Cuando nuestras miradas se encontraron, la suya tenía una pregunta que no tenía el valor de expresar. Santiago había guardado la revelación para el momento de máximo impacto. «Su señoría», dijo poniéndose de pie teatralmente. «La defensa ha operado bajo un error fundamental. Permítame presentar los documentos originales del fideicomiso familiar Mitchell, establecido en 1995. El proyector mostró papeles que había mantenido ocultos durante 20 años. Jimena se inclinó hacia adelante. «El fideicomiso familiar Mitchell no es solo la casa», continuó Santiago. «Abarca 14 propiedades, varias cuentas de inversión, bonos y propiedades comerciales, con una valoración actual de aproximadamente 3.2 millones de pesos». El rostro de Jimena se transformó. Incredulidad, rabia, luego algo parecido a la muerte. Su abogada susurró frenéticamente en su oído, pero ella no escuchaba. La voz del juez Roca pudo haber congelado el desierto. «Señorita Carter de Juárez, usted intentó robar un solo activo de un fideicomiso valorado en millones. Yo no, él nunca». La voz de Jimena se quebró. Finalmente me puse de pie, sorprendiendo a todos. «Su señoría, ¿puedo dirigirme a mi hija?» El juez asintió. «El fideicomiso era tu protección de herencia, Jimena. Tu madre y yo lo establecimos cuando tenías 16 años, después de ver a sus padres perderlo todo a manos de un estafador. Cada salvaguarda, cada complejidad, todo era para asegurarte a ti y a Diego un futuro seguro. Si hubieras esperado 15 meses hasta tu cumpleaños número 40, podrías haber accedido a tu parte libremente. Si me hubieras preguntado, habría ayudado con las deudas de Miguel, pero nunca me lo dijiste porque tu madre me hizo prometerle. Ella sabía que te habías casado con Miguel por las razones equivocadas. Vio su naturaleza antes que nadie. Dijo que si sabía sobre el dinero, él encontraría la manera de tomarlo. Ella tenía razón. El fiscal Morales se puso de pie. El Estado acusa a Jimena Carter de Juárez de abuso de adulto mayor, falsificación, fraude, conspiración para cometer fraude e intento de asesinato por encargo. Ese último cargo era nuevo. Contreras estaba ocupado. «Su señoría», suplicó la abogada de Jimena. «Mi cliente necesita tiempo para arreglarlo». Negado. Dado el intento de fuga con 50.000 pesos en efectivo y el pasaporte caducado encontrado en su posesión, la señorita Carter de Juárez es puesta bajo custodia de inmediato. El alguacil se acercó con las esposas. En ese momento, Jimena se parecía exactamente a la niña de 5 años que había robado galletas y culpado al perro, atrapada, acorralada, incapaz de comprender las consecuencias. «Pero soy tu hija», dijo mientras el metal hacía clic alrededor de sus muñecas. «Por eso duele», le respondí. La dejaron pasar por delante de las cámaras, por delante de los micrófonos, por delante de la vida que había construido sobre mentiras. Sus tacones de diseñador, el último par que le quedaba, resonaban contra el mármol como una cuenta regresiva hacia el final. En el estacionamiento, el agotamiento me golpeó como un peso físico. 3 meses de guerra había terminado. No con victoria, sino con justicia necesaria. Mi teléfono vibró 2 veces.
Santiago. Miguel fue encontrado bajo custodia. Está hablando. Negociando información por cargos reducidos. El segundo mensaje era de un número desconocido. Una foto se cargó lentamente. Mi vieja casa. El sol de la tarde la pintaba de oro. Los Sánchez estaban en el pórtico saludando, sonriendo como gente que se había ganado la lotería. La leyenda comenzó. Señor Mitchell, nos gustaría hablar de las compañías de seguros. Dicen que la ley es dura, pero es la ley. Y en este caso, mi hijo, la ley estaba a punto de mostrarles a todos lo que significaba cosechar lo sembrado. Mi hijo, después de una guerra larga y dolorosa, donde la justicia fue la única bandera que ondeó, llegó el momento de cosechar lo sembrado. Dicen que después de la tormenta siempre sale el sol. Y aunque el cielo aún tenía nubes, la luz empezaba a colarse. La primera batalla, la de la restitución, se libró en una sala de juntas, no en un juzgado. Era el 15 de junio y la sala de conferencias del licenciado Herrera no olía a estrategia de guerra, sino a resolución. Era una especie de tregua, pero con espaldas bien guardadas. 3 representantes de la compañía de seguros, Fidelidad de Títulos, se sentaron frente a la familia Sánchez y su abogada, Cristina Paredes. La señora Margarita Checa, la ajustadora principal, tenía la eficiencia de quien ha convertido tragedias en hojas de cálculo por 20 años. Este es el caso de fraude más claro que hemos manejado, dijo la señora Checa, deslizando documentos sobre la mesa de caoba. Compensación total más daños, 725.000 pesos. La mano de Samuel Sánchez tembló al extenderla para tomar los papeles. Elena se limpió los ojos con un pañuelo que había visto en los mejores momentos. No lloraban por el dinero, mi hijo. Lloraban por la reivindicación, por el fin de meses de incertidumbre, por la paz. Solo queríamos nuestro hogar de jubilación, susurró Elena. La expresión de Margarita Checa se suavizó apenas. Lo tendrán. Recuperaremos nuestros costos de los perpetradores mediante subrogación. La señorita Jimena Carter de Juárez y el señor Miguel Juárez nos estarán pagando por décadas. Samuel me estrechó la mano con ambas suyas, su agarre firme a pesar de la edad. Gracias, señor Mitchell, por luchar, por no dejar que ganaran. Me miró con una gratitud que me llegó al alma. Éramos víctimas de la misma traición y habíamos encontrado consuelo en la justicia compartida. 5 días después, me senté en la Corte Federal, viendo a Miguel Juárez enfrentar su castigo. Un mono naranja le colgaba del cuerpo, sus esposas repicando en la mesa del acusado. La División de Investigación Criminal del SAT había sido minuciosa. Pidieron 18 meses y 18 meses obtendrían. El agente Raúl Contreras testificó con la displicencia de quien recita una lista de compras. Ganancias de juego no reportadas de su racha de suerte 3 años atrás, antes de que las pérdidas se acumularan. Depósitos estructurados para evitar los requisitos de reporte bancario. Dinero lavado a través de 14 empresas fantasma con nombres como Inversiones del Desierto CA de CFDP y Proyectos del Sol CR de CFCB. Señor Juárez, inquirió la jueza federal, su voz cortando a través del temblor visible de Miguel. La evasión fiscal socava los cimientos de la sociedad. 18 meses en custodia federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Los ojos huecos de Miguel encontraron los míos al otro lado de la sala. Ya no había enojo, solo el reconocimiento de un hombre que lo había apostado todo y lo había perdido. Los alguaciles federales se lo llevaron, su abogado, el que cobraba por hora ya empacando con la retención agotada. Cada quien cosecha lo que siembra. Y Miguel, mi hijo,
Acababa de sembrar un buen tiempo en la sombra. El 1 de julio le tocó el turno a Jimena en la corte estatal. Había bajado de peso, su traje de negocios prestado le quedaba holgado. El maquillaje de la farmacia no podía ocultar las sombras bajo sus ojos. El fiscal Morales le ofreció un trato: 2 años de libertad condicional, restitución total, 500 horas de servicio comunitario y terapia obligatoria. «Acepto mi responsabilidad», dijo Jimena, su voz rota como cuero viejo. «Traicioné a la persona que más me amó». El juez Roca revisó su falta de antecedentes, las cartas de su ex empleador, ahora describiendo años de buen trabajo antes de esta locura. El mazo cayó con una finalidad que resonó en el alma. «La restitución total asciende a 1,2 millones de pesos», anunció el fiscal. «Pagaderos en 20 años». Jimena salió con ropa de civil, sí, pero prisionera de una deuda que la seguiría hasta después de su jubilación. No había celda, pero tampoco libertad. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Y Jimena, mi hijo, tenía un plazo de 20 años. La subasta fue el 15 de julio. Yo no asistí, pero Santiago me envió fotos. La casa de Jimena en Las Lomas, Guadalajara, el monumento a su pretensión, se vendió apenas para cubrir la hipoteca. El Porsche, la camioneta de lujo, los muebles de diseñador. Todo se fue al mejor postor. Una vida entera liquidada en 90 minutos. Oferta inicial para el lote 47. Juego de recámara de lujo. La voz del subastador resonaba en el video que Santiago me envió. Todo lo que habían construido sobre cimientos robados se derrumbó en manos de extraños. Esa tarde sonó el teléfono de mi hotel. La voz practicada de la recepcionista. «Señor Mitchell, tiene una visita en el vestíbulo». El descenso en el elevador se sintió más largo que 14 pisos. ¿Quién me visitaría ahora? Los medios se habían ido a tragedias más frescas. Los abogados estaban pagados y se habían ido. Jimena estaba junto a la fuente del vestíbulo, sosteniendo un sobre con manos temblorosas. No era la Jimena que había robado mi casa. No era la Jimena que había planeado mi muerte. Esta era otra persona, con las mejillas hundidas, vestida con ropa de supermercado, encorvada, como si esperara un golpe. «Papá», empezó, su voz apenas audible sobre el chapoteo de la fuente. «Necesito decirte la verdad sobre la muerte de mamá». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como partículas cargadas. La llevé a la zona de asientos del vestíbulo, lejos de las miradas curiosas de la recepcionista. Se sentó en el borde de una silla, el sobre apretado como un salvavidas. Miguel empezó a manipularme durante los últimos meses de mamá, dijo con los ojos fijos en sus tenis gastados. Él ya sabía lo del fideicomiso entonces. Había revisado tus papeles mientras tú estabas en el hospital todos los días. Dijo que si no lo ayudaba, se aseguraría de que gastaras todo en el cuidado de ella, que no quedaría nada. Tu madre se merecía todo, Jimena. El cuidado de tu madre nunca fue cuestión de dinero. Ella asintió. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Lo sé ahora, pero el dolor y la avaricia lo torcieron todo. Miguel me convenció de que tú vivirías para siempre, que el fideicomiso nunca nos beneficiaría, que merecíamos algo por nuestra paciencia. Me miró, y por primera vez vi un atisbo de verdadero arrepentimiento, no de miedo. La verdad, como el aceite, siempre sale a flote. Y la de Jimena era amarga y tardía. El 1 de agosto metí la llave en la cerradura original de mi casa. La familia Sánchez me había devuelto la casa en mejores condiciones de las que la encontraron. Una nueva cocina,
Un jardín seriscape que sobreviviría a cualquier sequía. Pintura fresca en todas partes. La habían amado apropiadamente, aunque brevemente. La primera en aparecer fue la señora Henderson con una cazuela que olía a la comida de los años 70 de la mejor manera. El señor Patil la siguió con su viejo Beagle. La madre de las gemelas de los Chesterfield trajo galletas. El vecindario había estado observando, esperando. «Bienvenido a casa, Roberto», dijo la señora Henderson simplemente. Mi casa se sentía diferente ahora, mi hijo. No violada, sino transformada. Cada habitación albergaba recuerdos y renovación simultáneamente. Los Sánchez me habían dejado una nota. Gracias por luchar por lo correcto. Esta casa tiene buenos cimientos y mejor karma ahora. El 10 de agosto llegó una carta. La caligrafía cuidadosa de Jimena en papel barato, sin remitente. Estoy trabajando en 2 empleos. Turno de mañana en la bodega Aurrera. Turno de noche en un Vips. Vivo en un estudio en Glendale. Es un trabajo honesto. Ahora veo que la casa nunca fue sobre la propiedad. Fue sobre lo que estaba dispuesta a destruir para obtenerla. No pido perdón, solo comprensión. Tu hija, Jimena. La leí 3 veces. Luego la archivé con los documentos legales. Más vale tarde que nunca, pensé. Y con ella, esa chispa de esperanza se avivó. La carne asada del 15 de agosto no fue planeada. Los vecinos simplemente aparecieron con comida, bebidas, historias. Nos reunimos en el patio trasero, ese que los Sánchez habían mejorado. El humo de la parrilla del señor Patil se mezclaba con el aire de la tarde. Manejó esto con tanta dignidad, dijo la señora Henderson. Su tercera copa de vino la hacía filosófica. La ira es cara, le respondí. La justicia tiene mejores retornos. Se rieron, entendiendo que algunas heridas enseñan lecciones valiosas. Lo que no mata, endurece. Y yo, mi hijo, me sentía más fuerte que nunca. El 25 de agosto sonó el timbre a la hora de la cena. Jimena estaba en mi porche, en el porche donde se había criado, con recibos de nómina y un sobre. Primer pago de restitución, dijo extendiendo 200 pesos en billetes gastados. Los Sánchez recibirán lo suyo el próximo mes. Manos callosas por el trabajo en el restaurante, champú de farmacia, humildad ganada a través del trabajo. Esta no era la hija que me había robado, ni la niña que yo había criado. Esta era alguien en medio, en transición. No pido perdón, repitió. Solo responsabilidad. Llámame cuando hayas pagado a los Sánchez por un año completo, le dije. Entonces hablaremos. Ella asintió. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Mamá se avergonzaría de lo que me convertí, pero tal vez orgullosa de lo que tú te estás convirtiendo. Se fue con los hombros más rectos de lo que llegó. Un niño del vecindario preguntó por las fotos familiares que había vuelto a colgar en el pasillo. Les expliqué sobre las elecciones y las consecuencias, sobre cómo la gente puede perderse y tal vez encontrar algo mejor. Esa noche, llamé a Santiago para hablar sobre establecer fideicomisos educativos, no para los futuros hijos de Jimena si los tuviera, sino estructurados para que no pudieran ser tocados por la codicia de los padres. Algunas lecciones, mi hijo, solo necesitan ser enseñadas una vez. El teléfono volvió a sonar. Los Sánchez, llamando desde su nueva casa en Sedona, habían encontrado la paz allí, dijeron. Su liquidación del seguro les había comprado algo más pequeño, pero suyo por completo. Hablamos de jardines, de segundas oportunidades, de justicia servida. Mirando la puesta de sol en el desierto, pensé en la familia, en la sangre y la traición,
en la redención ganada a través de la responsabilidad. Las herramientas de mi padre, limpias y organizadas en el garaje, esperaban proyectos que construirían en lugar de destruir. La familia no es cuestión de sangre o propiedad, mi hijo. Es cuestión de elegir hacer lo correcto cuando lo incorrecto es más fácil. Jimena había elegido mal y estaba pagando por ello y quizás algún día elegiría mejor. Miguel había elegido mal y pagaría por más tiempo. Yo había elegido la justicia sobre la venganza y eso, mi hijo, marcó toda la diferencia. El tiempo pone cada cosa en su lugar. La casa se erguía sólida a mi alrededor, paredes que habían visto amor y pérdida, robo y recuperación. Mañana Diego volaría desde Seattle. Hablamos del fideicomiso, cómo protegerlo, cómo asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Pero esta noche me senté en mi hogar recuperado, en paz con el precio de la justicia y la posibilidad, solo la posibilidad, de la redención. Y así, mi hijo, es como uno aprende que la codicia puede envenenar hasta el amor más puro. La justicia, aunque lenta, siempre llega. Y la verdad, como el chile, siempre pica. Mi casa, mi hogar, recuperó no solo sus paredes, sino también el alma que le robaron. Jimena va encontrando su camino. Miguel está donde debe, y yo aquí estoy, con mi corazón en paz, porque como me decía mi madre, la familia es lo primero, pero la honestidad es la base. Si esta historia te ha tocado, regálame un me gusta, suscríbete y cuéntanos. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Nos vemos en la próxima, mi hijo Sos. Y así termina esta historia. Apoya nuestro canal con tu like y suscríbete para más historias impactantes. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo?